Que la paz del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes, queridos hermanos, y la comunión del Espíritu Santo. En este día vamos juntos a celebrar la Cena del Señor. Vamos a participar de ese momento precioso que nos recuerda nuestro compromiso, porque el Señor hizo un compromiso con nosotros a través de morir. Pero también Él quiere que nosotros tengamos también un sacrificio con Él en el sentido del significado de Romanos 12:1, donde leemos que debemos de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Es decir, necesitamos cada día entregarnos plenamente al Señor. Y la Cena del Señor no es únicamente un recuerdo de su sacrificio, es también digamos así, un consejo de nuestro sacrificio también. Porque eso le da importancia y le da valor a lo que nuestro Señor hizo. Así es que juntos vamos a participar. Yo sé que cada uno ya hemos tenido un examen interno en nuestro corazón para que nada sea un estorbo, que nada pueda condenarnos, sino tengamos la sangre de Jesús fluyendo en nuestras vidas libremente. Padre amado, que esos elementos que representan tu carne y tu sangre vengan este día, Señor, a darnos aquella bendición maravillosa de poder anunciar tu muerte hasta que tú vengas.
Señor, estamos pendientes todos los días, orando, buscando tu rostro para que cuando aparezca, Señor, podamos oír la trompeta y responder en obediencia y con un anhelo profundo para estar contigo para siempre. Permite, Señor, que este momento sea un momento santo, solemne para cada uno y que aquellos que están enfermos sean curados en el nombre de Jesús. Porque yo recibí del Señor, dice el apóstol Pablo, y yo lo transmito a ustedes en este día, lo que también nos he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Que a través del comer, del asimilar este pan, veamos cómo el Señor nos asimiló a nosotros en su naturaleza divina, pero también nosotros necesitamos asimilarlo a Él cada día más a través de su Espíritu, para que esa vida preciosa se manifieste en nosotros, que esta comida represente cuánto más tenemos del Señor y de nuestros hermanos. En el nombre de Jesús, comamos. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Da por viejo el anterior. Haced esto todas las veces que la bebieres, la copa, en memoria de mí. Comemos en memoria del Señor, bebemos también en su memoria. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Bebamos y maranata hasta que el Señor venga. Gracias, Señor. Muchas gracias. Te agradecemos por haber perdonado nuestros pecados, por habernos salvado de este mundo y del infierno. Gracias por darnos una entrada en los cielos gratuitamente. Un perdón eterno, Señor, por tu sacrificio maravilloso. Amén. Gloria a Dios. Bueno, aprovechando este momento solemne, precioso, quiero compartir con ustedes 3 áreas de la vida que necesitamos vencer. Conozco la historia, la ilustración de un hombre, de un acróbata francés muy famoso llamado Charles Blondin, que en el año 1859, ya mucho tiempo, cruzó las cataratas del Niágara. Son unas cataratas, unas caídas de agua inmensas entre la frontera de Canadá y Estados Unidos. Y durante sus legendarias presentaciones, porque él se presentó en muchas partes del mundo mostrando sus habilidades como acróbata, él cruzó varias veces caminando sobre un cable de acero y caminó agregando varios obstáculos. Imagínense que caminó con los ojos vendados. ¡Qué confianza! Caminó con zancos. En una ocasión
se paró en medio del camino y cocinó un omelette, preparó un omelette, o sea, un huevo con queso. Y también caminó empujando una carretilla de mano. Bueno, él era extraordinario. Una habilidad de equilibrio impresionante. Después de haber atravesado, empujando la carretilla, preguntó a la multitud si creían que él podría hacerlo nuevamente con una persona dentro de la carretilla. Y todos gritaron, sí, puedes, sí puedes. Entonces él pidió un voluntario, pero todos guardaron silencio y nadie se ofreció para sentarse en esa carretilla y atravesar la catarata de las Niágaras siendo empujado por él. Exactamente así sucede con nosotros. Sabemos que tenemos un Dios todopoderoso, maravilloso, hacedor de prodigios y de maravillas, y lo confesamos y decimos, sí, Dios es, hasta con entusiasmo como esa multitud. Dios es capaz de ejecutar cosas extraordinarias. Él es el Dios de los imposibles. Es bien fácil confesar, hablar, pero cuando estamos en serios problemas de salud, nos trastornamos. Cuando estamos en crisis financieras graves, nos descontrolamos. Cuando estamos en una toma de decisiones muy seria, desmayamos. Al enfrentar momentos amargos, tal vez como fruto de una mala relación con alguien, con un amigo, con un familiar o con la esposa, con el esposo, problemas serios de celos o de cualquier tipo, nos deprimimos en extremo o caemos en desespero. No digamos cuando ya estamos hablamos primero de enfermedades, pero cuando hablan de enfermedades incurables, imagínense, eso sí es una comparación como andar en una carretilla siendo empujado sobre un cable, sobre un gran abismo. En esos momentos es que la confianza en Dios que proclamamos, que confesamos, se desvanece. ¿Por qué? Porque la confianza en Dios no se revela en un clima favorable. La confianza en Dios no está o no se revela cuando todo está bajo nuestro control. Más cuando el mal prevalece, cuando lo que vemos está siendo muy amenazador y no estamos viendo claro qué es lo que necesitamos decidir o por qué camino tomar. Pero la confianza verdadera no es aquella que le pedimos al Señor algo y esperamos que Él haga lo que queremos. No. Hasta cierto punto eso puede ser manipulación. Tenemos que pedir al Señor, entregar en sus manos lo que estamos viviendo y luego confiar en Él. Y muchas veces la confianza en Él puede llevarnos por un camino que no era el que esperábamos. Vivir cosas que no las deseábamos. Pero si confiamos en Dios, pase lo que pase, estaremos bien bajo la dirección de su voluntad. Espero que digan todos amén. La confianza en Dios es realmente descansar que Él hará lo mejor en nuestras vidas. Así es que en un tiempo de guerra, en un tiempo de un enfrentamiento con enemigos, el pueblo de Israel estaba en los días de David, cuando él era pequeño, joven de 17 años. El pueblo filisteo se había levantado contra Israel para hacerlos sus siervos. Querían que ellos pagaran tributo y se mantuvieran siempre debajo de su señorío. Y en esa época estaba Goliat, un paladín, o sea, un guerrero que se había levantado. Imagínense, era un hombre
de una gran estatura, para desafiar al ejército de Israel. Y en ese periodo nadie se atrevió a enfrentarlo, todos estaban con mucho miedo. Hoy veremos 3 áreas que nosotros enfrentaremos en el tiempo de nuestras luchas, y yo espero que aprendamos a confiar en el Señor y a vencer esas luchas. Espero que veamos cosas necesarias que cada uno necesitamos hacer para superar con éxito y seamos vencedores como lo fue David. Tenemos 3 cosas que se revelan a través de Goliat, este gigante. Lo primero es su estatura. El hombre, según 1 de Samuel, capítulo 17, verso 4, tenía una altura de 6 codos y un palmo, dice. 6 codos y un palmo. Eso es aproximadamente 3 metros de altura. Digo, aproximadamente, no que sea menos, sino probablemente un poco más. Pero 3 metros de altura. Era bastante grande. Si a una persona de 2,40 nos intimida, ninguno de nosotros nos atreveríamos a enfrentarnos a un gigante, ¿verdad? Aunque tengamos 1,80, 1,90, 2,40 es algo, y peor, corpulento, no débil o no con problemas físicos, sino corpulento, un guerrero. Imagínense enfrentar a un hombre de 3 metros. Entonces, el primer aspecto que se revela aquí de muchos de los problemas que nosotros vamos a enfrentar, también se presentan como gigantes. Los vamos a ver demasiado grandes, difíciles de poder vencer, difíciles de enfrentar, que desde la primera impresión ya estamos fuera del ring. No vamos a seguir luchando, y eso es triste, porque nosotros no vamos a confiar en nuestras habilidades, no vamos a confiar en nuestra estatura, ¿sí? No vamos a confiar en lo que sea lo más grande para cada uno de nosotros, sino vamos a confiar en el Señor. Es Él en el cual nosotros tenemos que confiar. Así es que tenemos aquí la primera, que es su estatura, y tenemos después la segunda, que es la impresión de su apariencia. La apariencia de Goliat era terrible, era terrible. Dice aquí en el verso número 5 que traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla. Una cota de malla está hablando que era una coraza de malla, que el peso era de 5,000 ciclos de bronce. O sea, el peso era, nadie de los hombres podría llevar ese peso, solo este gigante, y ese peso hacía que esa coraza de bronce fuera impenetrable. Entonces su apariencia, porque también dice aquí que tenía el asta de su lanza era como un rodillo de telar, verso número 7 del capítulo 17 de 1 de Samuel, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, era muy pesada, e iba su escudero delante de él. Y obviamente esta era la apariencia de este gigante, que realmente estaba impresionando demasiado a David. La tercera impresión fueron sus palabras. Las palabras de este hombre estaban atemorizando a todos en Israel, ¿verdad? Y esto también estaba atemorizando al rey y a los principales comandantes. Leemos en 1 de Samuel capítulo número 17, que dice así: y cuando el filisteo miró y vio a David, detuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Cuando dice rubio, no habla propiamente del pelo, sino está hablando de la apariencia de su tez. O sea, él tenía la piel roja, ¿verdad? Era como Esaú, que era rojo, como Adán, que es lo que quiere decir su nombre, ¿verdad? Se le miraba su piel blanca y aquí se le miraba
digamos, la sangre, ¿verdad? Aquí, por eso era roja. Y de hermoso parecer, dice. Y dijo el filisteo a David, soy yo perro para que vengas con palos, porque él traía su cayado, ¿verdad? Y maldijo a David por sus dioses. Y en el verso 44 dice, dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Vean, oigan las palabras de este filisteo. Ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. O sea, en otras palabras, le estaba prometiendo matarlo y tirar su cadáver a los buitres. Entonces, dice en el verso 45, dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. O sea, aquí vemos entonces ya el panorama general de lo que estaba sucediendo ahí, y ahora entraremos a esas tres áreas que nosotros también enfrentaremos a través de los grandes problemas de salud, a través de los grandes problemas financieros o problemas familiares que podemos estar en este momento enfrentando. Que el Señor les conceda a cada uno de ustedes entendimiento, les conceda luz para poder ver los detalles y adaptarlos a cada uno de ustedes, que el Señor pueda hablar a sus corazones de tal manera que oigan de Dios y tengan las piedras, la palabra de Dios adecuada para utilizarla y destruir a esos enemigos. Bueno, esas tres áreas entonces que se manifestaron a través de Goliat, su estatura, su apariencia terrible que prácticamente manifestaba que el hombre era invencible, ¿verdad? ¿Y quién no iba a serlo de ese tamaño? Y tercero, sus palabras y tal vez hasta su voz tan ronca, tan poderosa y amenazadora que a cualquiera podía dejar con mucho miedo. Entonces, esas mismas tres áreas vamos a ver nosotros en nuestra vida. Serán grandes, terribles y palabras que oiremos que nos sentiremos que fácilmente seremos derrotados. Entrarán pensamientos a nuestra mente que en lugar de edificarnos van a destruirnos. Pensaremos que el fin llegó para nosotros, pero no es así. Aprendamos a confiar en el Señor, enfrentemos todo lo que tengamos que enfrentar en el nombre de Jehová, enfrentemos los gigantes en ese nombre que es sobre todo nombre. Veamos entonces, primer punto, que es su enorme estatura. Es necesario, antes de entrar a ver esto, que Goliat no fue el primer gigante de la tierra. En la tierra de Canaán, antes de que el pueblo de Israel entrara a la tierra prometida, ya habían gigantes. Antes del diluvio ya habían gigantes. ¿Cuánta era su estatura? No lo sé. Pero tener que enfrentar hombres de 3 metros de altura creo que es suficiente para reconocerlos como gigantes y tener miedo, ¿verdad? Bueno, pero ya habían gigantes en la tierra prometida y Dios lo sabía. Eso es algo tremendo. O sea, el Señor estaba dando la tierra prometida al pueblo de Israel, que la mayoría todos eran de una estatura promedio, ¿verdad? Algunos no tan altos, judíos no son tan altos, pero algunos sí, ¿verdad? Como Saúl, que era grande. Y Dios, sabiendo eso, les ordenó enfrentar a esos gigantes. Porque no es a través de nuestra estatura o a través de nuestra fuerza que los venceremos, y sí por la grandeza y la fuerza del Señor. Para que tengamos una idea, creo que en este momento nuestras hermanas podrán ayudarme a presentarles la primera figura de Goliat, la primera figura, el primero slide de Goliat. Eso ahí ustedes les puede dar una impresión. Yo hice esa, bueno, no propiamente yo di la información para la inteligencia artificial y él hizo esa figura de Goliat, ese cuadro
¿verdad? Donde está el ejército de los filisteos atrás de él, su escudero delante de él, y más o menos la estatura y la forma como él estaba vestido con su armadura. Entonces, en ese caso, y pensando otra vez en los gigantes de la tierra prometida, solo dos posturas se podían tomar delante de los gigantes. La primera postura era confesar, fíjense, que eran demasiado grandes y evitar tener que enfrentarlos. Esa es una postura totalmente pesimista, una postura de falta de confianza o de desconfianza, o una visión equivocada de lo que Dios quiere cómo veamos las cosas, y obviamente de una visión de nuestra pequeñez y de nuestra débil condición. Recuerden, David era un joven, no había crecido todavía lo suficiente. La mayoría de hombres dejan de crecer hasta los 21 años, pero ya a los 15 años tienen una estatura interesante, y él tenía 17 años cuando enfrentó a Goliat. Sin embargo, él no lo menospreció por la estatura, porque para él todos eran pequeños. Lo menospreció por su apariencia, que era un mozo y alguien que no tenía experiencia en la guerra. O sea, no importa cuál sea nuestra condición, si tenemos experiencia o no. A pesar de que las habilidades de David eran muy interesantes, porque él ya había enfrentado leones y osos que atacaban a las ovejas, y él las defendió con mucho valor. Pero siempre, tanto en aquellos momentos como ahora con Goliat, David confiaba en el Señor, pero él tenía coraje, tenía valor, y nosotros no podemos tampoco vivir amedrentados o miedosos siempre por cualquier situación que se presenta. Necesitamos tener calma y principalmente confiar en el Señor. Así es que David tenía una clave preciosa. Su visión era ver como Dios mira, ¿verdad? Si Dios había ordenado al pueblo de Israel que entraran a la tierra prometida y conquistaran a los gigantes, pues era lo que tenían que hacer, tenían que obedecer. De hecho, fue la misma visión de Josué y de Caleb. Dice la Escritura en Números capítulo 13, verso 31, mas los varones que subieron con él, que subieron con Caleb, pero también con Josué, que eran los dos espías, 10 de ellos tenían una visión, vieron lo mismo que los otros dos, que Josué y Caleb, pero para ellos estaba totalmente terrible la apariencia. O sea, la impresión fue tan impactante que ellos no querían entrar y desconfiaron en Dios. Pensaron, realmente Dios quiere matarnos, lo único que quiere es entregarnos para ser sepultados en Canaán. Y dijeron, no podremos, oiga lo que dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. No podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Probablemente hablando de la fuerza física, tal vez sí. Hablando de la apariencia, pues sí. Pero si nosotros siempre estamos viendo lo que nosotros somos, si siempre estamos viendo nuestra debilidad, nuestro pecado, ¿quién podrá resistir eso? Nadie. Y dice, y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido. Fíjense, era una tierra que según el Señor, una tierra bendecida. Estaba sacando a sus moradores de ahí porque ellos también eran muy pecadores. Si él destruyó a los antediluvianos con el diluvio, a estos los destruiría a través de la guerra. No es maldad de Dios, no es maldad divina, como algunos creen, injusticia, que Dios manda a matar a la gente. No. Es una cuestión de la maldad humana. La perversión que había en Canaán era terrible, como en los días de Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra ella misma buscó su condenación. Sodoma y Gomorra clamaron por juicio. Dios tuvo que intervenir, Él fue paciente y siempre ha sido así. Imagínense que el mismo Señor les dice que entrarían en la tierra prometida, pero todavía no había llegado a su nivel máximo la maldad de esos seres. O sea, todavía estaban esperando. En el día de Abraham pasaron prácticamente, Él les dijo, el Señor le habló a Abraham de 400 años, todavía faltaba.
Esa es paciencia. Bueno, pero sigamos adelante en relación al punto que queremos resaltar. Ellos hablaron mal de esa tierra y dice, y todo el pueblo que vimos en medio de ella, de esa tierra, son hombres de grande estatura. Eran enormes. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Había una raza. Y éramos nosotros, vean ustedes aquí qué tremendo, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Vean qué perspectiva. Esa es la perspectiva que cada uno de nosotros puede tener también de sí mismo. Es que les parecíamos tan insignificantes y nosotros también nos miramos así igual. Bueno, tenemos que aprender a vernos como Dios nos mira. Tenemos que tener la visión del Señor. Y aquí en Números capítulo 14 y verso número 4 dice, y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. O sea, ya estaban pensando en regresar a Egipto debido a que se creían incapaces y que Dios les estaba llevando a enfrentar un desafío que ellos no podían enfrentar. Entonces, la primera postura que vamos a tomar en medio de una situación enorme, de un gigante, de algo que nos parece imposible de vencer, será manifestar nosotros mismos palabras de desánimo, de frustración, de depresión y probablemente correremos huyendo de la realidad. No la enfrentaremos porque pensamos que la fuerza y la capacidad tiene que venir de nosotros, pero no es así. Por eso es que David le dijo a Goliat, tú vienes a mí con espada y con lanza, pero yo no, yo vengo en el nombre de Jehová de sus ejércitos. Y esa es la clave. No es si tú tienes las armas adecuadas, como la misma escritura dice en 2 de Corintios, capítulo número 10, verso 4 y 6, porque las armas de nuestra milicia, de nuestra batalla, no son carnales, dice, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas y para traer bajo dominio todo pensamiento, todo sofisma, dice, a la obediencia de Cristo. Tenemos que aprender a obedecer lo que el Señor nos dice, independientemente de qué circunstancias estamos viviendo. Pueden ser gigantes. Entonces, primera postura es de desconfianza, es de miedo y de huir, no enfrentar lo que estamos teniendo enfrente de nosotros. Y la segunda es, a pesar de la realidad, porque tampoco no podemos esconder o tapar el sol con un dedo, no podemos esconder algo que está ahí delante de nosotros, a pesar de la realidad, de la grande estatura, del gigante que está delante de nosotros, lo enfrentaremos. Ahí sí, vamos a confiar en el Señor. Somos pequeños, no importa. No tenemos armas naturales, no importa. Lo que importa es tener al Señor. Y otra vez, sin estar considerando nuestra pequeñez, sin estar considerando nuestra condición desfavorable, sino únicamente viendo la grandeza y la fuerza del Señor. Y esa perspectiva fue la que acompañó siempre, o la que tuvieron Josué y Caleb. Dice en Números capítulo 13, verso 30, Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego. Él vio a los gigantes, los vio, porque fue uno de los 2 espías. Subamos y tomemos posesión de esa tierra, dice, porque más podremos nosotros que ellos. ¿Pero por qué? ¿Porque él confiaba en sí mismo? No, confiaba en el Señor. Él estaba confiando en Dios. Él era también valiente. El Señor le dijo a Josué, sé fuerte y valiente. O sea, nosotros también tenemos que ser valientes, pero no es una confianza únicamente en nosotros, no. Tenemos que tener el valor, la valentía necesaria para enfrentar cualquier situación, pero últimamente nuestra confianza y básicamente nuestra confianza es en el Señor. Y vemos también la expresión que el propio Josué, que era otro de los 12 espías, que juntamente con Caleb tenían la misma visión, por eso ellos tenían el mismo espíritu. Así era como el Espíritu de Dios quería que vieran las cosas. Números 14, 6 dice la escritura, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné,
que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Estaban ellos, pero indignados con la actitud de los otros 10 espías. Porque todos vieron lo mismo, pero ellos estaban viendo al Señor. O sea, todo eso fue una prueba de desconfianza y de confianza. Desconfianza por los 10, confianza por Josué y Caleb. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para conocerla es tierra en gran manera buena, dice. Y si Jehová se agradare de nosotros, qué interesante esta frase, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes. O sea, cuando no queremos enfrentar algo, tenemos miedo y no estamos viendo la grandeza del Señor, solo viendo nuestra inutilidad, hay una manifestación de rebeldía. Dice, por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová. Si Él dicho, avancen, tenemos que avanzar. No temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Imagínense qué tremendo. ¿Cómo podía Josué y Caleb ver a esos gigantes como pan? O sea, es decir, va a ser fácil. Solo tenemos que confiar en el Señor. Ese es el punto principal. Recuerden, la confianza no se manifiesta cuando hay un clima favorable. La confianza no se manifiesta cuando todo está bajo nuestro control. Ahí sí nos sentimos nosotros gigantes. No, se manifiesta la confianza en Dios cuando, a pesar de las circunstancias extremas, severas o críticas, nosotros seguiremos adelante y enfrentaremos con el valor que viene con la gracia de Dios para vencer. Entonces dice, su amparo se ha apartado de ellos, obviamente, porque el Señor los estaba entregando. No importa qué dioses ellos tuvieran, el Señor los estaba entregando en sus manos. El amparo de ellos, la protección, era quitada. El Señor estaba dando orden que los lanzaran de esa tierra. Y con nosotros está Jehová. ¿Qué más necesitamos? No los temáis. Si el Señor está con nosotros. David le dijo a Goliat, usted puede venir a mí con lanza y con espada, y yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Así es que el miedo, resumiendo esta parte, el miedo y la incredulidad de los 10 espías y obviamente su influencia negativa sobre el pueblo fueron prácticamente consideradas rebeldía voluntaria. Segundo, si Dios ha prometido Dios les prometió a ellos que les entregaría la tierra, el pueblo debía confiar, debía obedecer, creer que ellos realizarían esa proeza, porque era una hazaña, pero lo harían en el nombre del Señor. Y eso es lo que el Señor espera de nosotros. Él espera que confiemos en Él y nos adentremos a ese territorio. La frase que dice, si Jehová se agradare de nosotros, es una frase importantísima. Josué y Caleb le dijeron, lo importante no es nuestra fuerza, no son nuestras capacidades, nuestras estrategias. Ellos podrían haber inventado catapultas y mandar grandes piedras con fuego y brea encendidas para que acabara con esos gigantes. Pues muchas estrategias hay para pelear. Y hay muy buenos ejércitos en la historia que han mostrado sus capacidades y sus estrategias. Pero el Señor quería que confiaran en Él. Con pocas cosas, como el Señor salvó en los días de Gedeón solamente con 300 hombres. Tuvo que mandar fuera un montón de gente. ¿Por qué? Porque todos primero estaban con miedo, no estaban confiando en Él. Y el Señor quería demostrarle al miedoso de Gedeón también, disculpen porque era la realidad, que no necesitaba tanta gente para vencer al enemigo. Así es que si Dios ha prometido, confiemos en Él y avancemos. Pero Jehová se agradare de nosotros. Esa frase significa mantener una conducta de acuerdo a su voluntad. Si Jehová se agradare de mí, yo necesito mantener una conducta de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su moralidad, de acuerdo a su ética, o sea, una vida correcta, una vida justa que va a obtener su aprobación, y cuando yo tengo su aprobación, tengo también su presencia. Dios se agrada, dice la Escritura en el Salmo 147, verso 11, Dios se agrada de aquellos que lo temen o que le temen y esperan en su misericordia. Dos aspectos importantes, que lo temen a Él, no los gigantes, no los problemas, no las enfermedades, sino que lo temen a Él. El Señor mismo enseñó a su pueblo que Él debe ser
nuestro temor, que Él debe ser nuestro miedo, no en el sentido negativo, sino en el sentido de reverencia, de respeto, de amor. Y dice también la Escritura en el libro de Eclesiastes, hablando de aquel que agrada a Dios, el propio Salomón escribe ahí algo muy importante con respecto a esto. Vamos juntos ahí al libro de Eclesiastes. Primero, hay 2 veces que se menciona esa frase. En el capítulo número 2 y verso 26, dice, porque el hombre que le agrada a Dios, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Imagínense el fruto, los beneficios de agradar a Dios. Mas el pecador, o sea, el que anda incorrectamente fuera de su voluntad, da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. O sea, prácticamente el que agrada a Dios va a obtener lo mejor de este mundo, y aquellos que no se esfuerzan y no quieren agradar al Señor, pues todo lo que tienen será para los que agradan al Señor. Y luego en el capítulo número 7 y en el verso también 26 dice ahí, y he hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes, o sea, a la mujer inmoral. Y sus manos ligaduras, dice. Y oigan lo que dice aquí. El que agrada a Dios escapará de ella. Mas el pecador que anda incorrectamente, inmoral, quedará en ella preso. El que agrada a Dios. Entonces, el que agrada a Dios va a ser libre de tentaciones, no va a caer. Puede tener pruebas de tentaciones, pero no caerá en ellas. Ese es el sentido cuando leemos en el Padre Nuestro que el Señor enseñó, líbranos de caer en tentación o líbranos de la tentación. No está dando a entender que no nos meta a pruebas, que no nos meta a tentación. El Señor no tienta a nadie, ¿verdad? Pero el sentido que está diciendo es que en medio de cualquier tentación, en medio de cualquier prueba, si nosotros agradamos a Dios, no caeremos. Porque leemos en Judas versículo 24, que dice ahí en ese único capítulo, que Dios es poderoso para guardarnos sin caída. Entonces Dios es capaz de llevarnos a conquistar los gigantes si nosotros le agradamos. De hecho, hablando de nuestro Señor Jesucristo, Él dijo, y quedó registrado en Juan capítulo 8, verso 29, porque el que me envió, dijo el Señor, conmigo está. Es la clave. ¿Por qué estaba con Él? Aquí está la primera pregunta. No me ha dejado solo el Padre. ¿Por qué? Porque, Él responde, yo hago lo que siempre le agrada. Entonces, ¿cuál es la clave para tener su aprobación y su presencia? Lo que a Él le agrada. Es lo que leímos en Números 4:8. Josué y Caleb dijeron, si Jehová se agradare de nosotros, tendremos su presencia. Y si tenemos su presencia, ¿quién nos enfrentará? Si tenemos su presencia, ¿quién se atreverá a desafiarnos? Nadie. Entonces, David, como Israel, vieron al gigante. Estaban viendo a ese enorme hombre, pero el único que lo enfrentó fue David. ¿Por qué? Porque él estaba agradando al Señor. Porque él estaba confiando en el Señor. Porque él no consideró su pequeña estatura en relación a la enorme estatura de Goliat. David vio al Señor, lo enfrentó en el nombre del Señor y como resultado David recibió sabiduría, porque sí hubo sabiduría, y la fuerza emocional para controlar también sus emociones y espiritual para controlar su mente para vencer a Goliat. Hubo realmente una sabiduría. Yo quisiera que ahorita, en este momento, nuestras hermanas nos ayudaran, o al hermano que está ayudando, para poder poner el segundo slide, nuestro segundo cuadro, para que ustedes tengan una idea de cómo se miraba David, que llevaba su morral con sus 5 piedras, su cayado, su honda ya preparada para enfrentar a una distancia aproximada de más o menos unos 30 metros, cuando comenzaron a correr para enfrentarse el uno al otro, y David calculando la fuerza que iba a tener y la distancia para que esa piedra, porque la Biblia dice ahí que esa piedra quedó
hincada, se penetró la frente. Imagínense qué poder traía esa piedra que se quedó clavada en la frente de Goliat. Prácticamente le quebró aquí esta parte del cráneo. Se lo quebró. Por eso, ¡pum!, cayó de frente Goliat, y ahí corrió David para darle el toque final. Entonces, el primero que tenemos que vencer es lo grande del problema. No importa cuán grande sea, no importa cuán terrible sea su estatura, lo que estás enfrentando, lo que has oído de los médicos, lo que te cuentan tus vecinos de lo que puede llegar a suceder. No tengas miedo, confía en el Señor y enfréntalo. La segunda cosa es la apariencia terrible. Ya leímos que eran su coraza era impenetrable, y también dice allí en 1 de Samuel, en el verso 24, 1 de Samuel 17, 24, dice: y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre, a Goliat, huían de su presencia y tenían gran temor. Huían de su presencia y tenían gran temor. De hecho, en el verso número 5 de ese capítulo 17, ya lo hemos leído hasta el verso 7, y dice ahí, en el verso número 10, y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Y aquí hay algo interesante. Yo veo aquí en este verso número 10 una revelación del enemigo. En batallas, pues a veces se enfrentan hombres muy de cerca y luchan antes con espadas, el día de hoy también, pero hoy hay más armas de fuego que desde lejos pueden matar al enemigo. De hecho, nadie está buscando enfrentarse, son las grandes batallas épicas que conocemos de la China, en la India, con los invasores de Asia que llegaban a Europa. En fin, eran batallas de frente a frente, pero miren, al enemigo no se le enfrenta de frente a frente. Se le enfrenta con la sabiduría de Dios. David tomó distancia y no habló mucho con él. Fue lo suficiente, como Jesús no habló mucho con Satanás y solo le lanzó la piedra. Una única piedra fue suficiente para derribar a Goliat. No necesita una gran espada. Lo mató con su propia espada, después le quitó la cabeza, pero fue una sola piedra. No usó las 5 que él buscó en el río, solo una. Entonces es una palabra de Dios que nosotros necesitamos, que nos va a dar la fuerza. Que tenemos que confiar en la palabra del Señor, no en las palabras del enemigo. Su apariencia es algo terrible. Y David enfrentó la apariencia de ese gigante. Era una apariencia aterradora. Creo que era semejante a la apariencia que se describe en el libro de Job, hablando del Leviatán. Cualquier animal nos puede impresionar, principalmente grandes bestias, y el Leviatán, dice ahí la escritura en Job capítulo 41, verso 15 y verso 16 y 17, nos describe así cómo era la apariencia, o sea, lo que impresionaba del Leviatán. Y dice: la gloria de su vestido son escudos fuertes. Fíjense, escudos. La gloria de su vestido son escudos. O sea, la coraza que tenía Goliat era como un escudo. Prácticamente la protección. Es más, aquí en sus piernas, la parte de abajo, de la rodilla para abajo, sus piernas eran protegidas con espinilleras, como las que usan los futbolistas, pero eran de bronce para proteger los huesos de esa pierna, de las piernas. Todo era para... La guerra no es fácil. Pero la gloria de su vestido, hablando del Leviatán, dice, son escudos fuertes, cerrados entre sí estrechamente. O sea, la coraza de bronce
de Goliat eran como escamas, eran una así encima de la otra, una encima de la otra y otra encima de la otra, y así se iban, que eran tan impenetrables. Aquí hablando de Leviatán, dice, el uno se junta con el otro, en el verso 16, ¿qué viento no entra entre ellos? Viento no entra entre ellos, estaban tan cerrados, o sea, nada penetraba ahí. Verso 17, pegado está el uno con el otro, están trabados entre sí que no se pueden apartar. O sea, la impresión del Leviatán era como esa couraza que traía Goliat. Por tanto, nosotros también tenemos que aprender a no mirar su grande estatura ni a mirar la apariencia de su impenetrable armadura. No importa cuán difícil sea un problema, queridos hermanos, cuán profunda puedan ser sus implicaciones, cuán amenazador las noticias están siendo para nosotros. Ustedes tienen, como yo, un corazón muy sensible. Por cualquier cosa podemos quedar impresionados. Pero no miremos esa impenetrable armadura. Miremos donde el Señor, aquí está una clave importante, miremos donde el Señor ordenó herir al enemigo. Desde el principio, el Señor ordenó herirlo en la cabeza. Imagínense, no importa si tenía espinilleras de bronce, no importa si Goliat tenía una coraza de bronce, no importa si tenía un casco de bronce, no importa si protegía sus brazos también con protección de bronce, no importa. Había algo allí, probablemente su frente estaba descubierta. Era suficiente esos 4 dedos de frente para poder acabar con ese enemigo. En Génesis 3:15, el Señor dijo la primera palabra contra la serpiente, y no es propiamente contra el animal, sino es contra Satanás. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, la simiente de la mujer. La simiente de la mujer, te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Entonces, la clave que el Señor está dando primero a Adán desde el principio es herir la serpiente en la cabeza. Y eso fue lo que hizo David. Él obedeció y exactamente fue su objetivo. El ataque fue directamente, él apuntó su onda, vio sus ojos se dirigieron hacia aquel lugar. Él ya había practicado mucho, obviamente, pero en aquel momento de nerviosismo, en aquel momento de griterío del ejército filisteo atrás de Goliat, todos gritando y él amenazando y blasfemando contra David, contra el pueblo de Israel y hasta contra el Señor. Era algo que podía quitar toda la atención, pero David, sin duda, en aquel momento, después de haber mencionado el nombre del Señor, también pidió orientación para que esa piedra fuera dirigida exactamente a la frente de aquel gran hombre, y cabal se hincó. Ustedes pueden leerlo. Aquí dice exactamente, vamos a ver aquí. Bueno, aquí en el capítulo 17, verso 47, dijo David, y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza. Vean ustedes, no son carnales nuestras armas, porque de Jehová es la batalla. ¿Quién quiere enfrentar nuestras batallas? Es el Señor, y Él os entregará en nuestras manos, dice. Y dice además, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y escuche, y la piedra quedó clavada en la frente, y cayó, cuán grande era, sobre su rostro en tierra. Y allí David venció al filisteo con honda y piedra, y hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Pero entonces corrió, dice, y se puso sobre el filisteo, se montó sobre él así, parado, y tomando la espada del propio filisteo, que estaba en la vaina, la sacó y acabó de matarlo y le cortó con ella la cabeza. Bueno, la orden del Señor es herir a la serpiente
en la cabeza. Y fue exactamente lo que David hizo. Y esas piedras para herir en la cabeza las encontraremos en el río. Ese es el río de Dios, es su Espíritu Santo. Es a través de una palabra de los cielos que nosotros recibiremos del Señor para poder vencer al enemigo. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré, dice David, lo podemos leer en 1 Samuel 17:46, y te cortaré la cabeza. O sea, David tenía claro dónde herir y qué hacer inmediatamente después de desmayar a ese gigante. Bien, el Salmo 27 es un salmo que sin duda puede reflejar aquella experiencia extraordinaria que David vivió con Goliat. En el verso número 1 dice: Jehová es mi luz y mi salvación. Luz, entendimiento, clareza y protección. ¿De quién temeré? De un gigante, de un problema, de una enfermedad, de situaciones financieras terribles, de situaciones problemáticas en el hogar. Hay que vencerlas en el nombre del Señor. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? La fortaleza de mi vida. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, escuchen, para comer mis carnes. Probablemente estaba hablando de cuando Goliat dice: yo daré tus carnes a las bestias del campo. Ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, y él vio muchos ejércitos delante de él, pero en aquella ocasión también estaba el ejército de los filisteos ahí detrás de Goliat. No temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. La confianza en medio de la adversidad. La confianza se manifiesta en medio de la oscuridad. La confianza se manifiesta en medio de la tormenta. La confianza se manifiesta cuando las cosas no están bajo nuestro control. Pero ahí nosotros vamos a descansar en el Señor. Una cosa he demandado a Jehová, dice en el verso 4, y esta buscaré. Ahí está la clave: ir al río, ir a la presencia del Señor. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él, dice, si yo estoy ahí, me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Amén. Y por último, la tercera área, ya vimos su estatura, su apariencia, impresionante, invencible, impenetrable. Pero en el nombre del Señor no hay problema, porque Él nos da exactamente el lugar donde tenemos que herir. Y así fue lo que sucedió también con Jesús. Y verán ustedes, las palabras aquí nacen en la mente. La mente es el corazón. Del corazón salen los malos pensamientos. No es el órgano en sí, sino es nuestra mente. Pero dice aquí, hablando de esa tercera área, las palabras blasfemas. ¿Cuántas palabras este filisteo no mencionó? Imagínense que ahí en el verso 32 del capítulo 17 dice David: y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de este filisteo. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. ¿Por qué? Porque todos estaban con miedo, todos tenían miedo. Y como ya leímos en el verso 10 y 11, todos estaban con gran miedo y estaban turbados, no podían enfrentar. Nadie, habían comandantes, los propios hermanos de David estaban ahí, pero no se atrevieron. En fin, así entonces, así sucedió en el inicio de la humanidad. ¿Cómo hizo caer Satanás, ese Goliat, a Adán y Eva en pecado? Palabras. No, Dios ha dicho que no comáis. No, lo que sucede es que Él sabe que ustedes serán como Dios, sabiendo el bien y el mal, y sus ojos serán abiertos y ustedes esto y lo otro, y serán como Dios. Y eso, pero esas palabras estaban mezcladas entre verdad y mentira, tanto que por eso Eva creyó, fue engañada, y luego dio a su marido que voluntariamente comió. Por eso es que el pecado vino por Adán y no por Eva. Eva fue engañada, pero el que pecó fue Adán. Por eso dice la Escritura que en Romanos 5:12 que el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Y no está hablando de la muerte física, sino está hablando de la muerte espiritual. En fin, entonces estamos aquí
en el inicio de la humanidad y nuestros primeros padres cayeron a través de las palabras. Entonces tenemos que tener cuidado cuando oigamos palabras, ¿verdad? Porque la gente nos va a decir, ay, pobre usted, ya está muy enfermo, ¿verdad? Parecerá que nos están diciendo, ya se va a morir. O oímos palabras de del propio enemigo en la cabeza. Aquí vean, que tú eres un inútil, que es esto y lo otro, tú vas a caer a depresión. Y cabal, cuando oímos y creemos en esas palabras y somos engañados, caemos en depresión. Entonces, son palabras venenosas, no debemos oírlas, porque van a contaminar nuestra alma. El objetivo es desestabilizarnos mentalmente. Y eso sucede cuando estamos débiles. Eso sucede cuando estamos solo mirando las circunstancias, cuando estamos mirando la estatura, cuando estamos mirando lo grande del problema y la apariencia aterradora. Las noticias, las malas noticias. Y entonces entra duda en el corazón. Y cuando entra duda hay incredulidad. Y cuando hay incredulidad también habrá rebelión contra el Señor. Y no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Sí, tú no puedes, Dios sí. Porque no confías en el Señor y esperas en Él y descansas. Entonces, tenemos que luchar. David oyó las palabras del gigante, ¿sí o no? Las oyó, pero no fueron suficientes para intimidarlo. Él no las aceptó, no creyó en esas palabras. ¿Por qué? Porque él ya había oído algo del Señor. Esas 5 piedras hablan de la palabra del Señor, de la gracia que viene a través de su palabra. Él tenía la comunión con Dios. Eso ardía en su corazón y él sabía que él iba a vencer al enemigo. Él sabía que la piedra daría en su objetivo. Entonces, esa es la palabra que nosotros necesitamos tener en nuestro corazón. Y es la palabra que el enemigo va a temer. Él va a huir, va a morir. Miren que cuando el propio enemigo, ese gigante, se atrevió a tentar a nuestro Señor Jesucristo en el desierto, en los días de su ayuno, sus 40 días, Él también llegó con palabras. Y el Señor también le respondió con palabras. La palabra de Dios, la palabra inspirada. Él sabía qué texto. No es cualquier texto que uno puede mencionar. Es el texto adecuado para la tentación que en aquel momento estamos viviendo. Y eso solo el Espíritu lo puede saber. Y en la comunión con el río de Dios, que es su Espíritu, que el Espíritu de Dios es el río de Dios que está en medio de las ciudades. Increíble, es un río subterráneo, no es un río aparente, es un río subterráneo, el de la ciudad de Dios. Pero el río representa eso, representa el Espíritu Santo de Dios, nuestro Señor, es el mismo Dios. Y cuando recibimos una palabra, podemos resistir cualquier cosa. Por eso dice la Escritura en el Salmo 119, verso 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Qué lindo. Para no pecar contra ti. Tal vez tengamos que leer aquí dice en el verso 54 del capítulo 17, y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén. Ahí está, para mostrar que el enemigo estaba destruido. Imagínense qué victorioso fue eso, qué gloria para el pueblo de Dios, y principalmente qué honra para nuestro Dios. Pero las armas de él las puso en su tienda. Trofeo de guerra, la gran espada que después usó también, estaban como trofeo de guerra. Dios quiere darte esos trofeos de guerra a cada uno a través de vencer tus problemas, no importa cuáles sean, cuán grandes, cuán terribles, o las palabras que estás oyendo del enemigo. Tienes que ser como David, oír las palabras, como él mismo dice, Jehová te entregará en mi mano y yo te venceré. Eso es lo que necesitamos decir. En el Salmo 119, 28 dice, se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Se deshace mi alma. Cuando temo, dice, en ti confiaré. Cuando viene el temor, yo en ti confío, dice en el libro de los Salmos. Entonces no importa qué situación, qué enemigos estamos enfrentando, tengamos la fortaleza en el Señor. En el Salmo 119 nuevamente, que habla, que es una exaltación a la palabra de Dios, en el verso 101, dice, de todo mal camino contuve mis pies. ¿Por qué? Porque quería agradar a Dios, recuerden.
para guardar tu palabra, para guardar tu palabra. Si agradamos al Señor, Él nos dará su palabra. Guardamos su palabra y Él nos dará su palabra. Y con su palabra son piedras vivas, ¿verdad? Podremos vencer al enemigo. En Habacuc, capítulo número 3, verso 2, dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Es eso lo que debemos temer, su palabra, la palabra divina, porque es la única que nos puede dar el poder para vencer cualquier enemigo de nuestras vidas, físico, emocional o espiritual. Oh Jehová, dice Habacuc, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Y en el Nuevo Testamento, en Colosenses capítulo número 3 y verso 16, el Señor nos aconseja, dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Necesitamos leer la Biblia, pero también necesitamos oír de Dios, ¿sí? Oírla, leerla con atención, no solo leerla por orden, bueno, es bueno hacerlo por obediencia, pero también necesitamos leerla con placer y leerla no únicamente solo para cumplir la tabla, sino para estudiarla, para entenderla y en los momentos adecuados, como el propio Señor dice, serán llevados a las sinagogas, pero no se preocupen lo que van a hablar, dice, porque Él es el Espíritu de Dios que habla a través de ustedes. Él va a tomar lo que ustedes saben, pero ¿cómo va a tomar algo que no está dentro? Entonces tenemos que leer, tenemos que oír, tenemos que llenarnos. Por eso dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Eso es lo que necesitamos, que abunde en nosotros la palabra, himnos y cánticos espirituales, y tendremos la palabra de Dios adecuada. Así es que si el Señor venció con la palabra, y Él es la palabra viva, también esa misma palabra que Cristo está en nosotros a través de su Espíritu Santo, venceremos también al enemigo. Así es que llenemos nuestra mente con la palabra de Dios y el enemigo no podrá engañarnos, no podrá intimidarnos, porque no habrá espacio para sus propuestas sanguinarias, para sus negativos pensamientos, para sus palabras pesimistas o sus sentimientos de depresión y frustración. Que el Señor les conceda a cada uno de ustedes la gracia para enfrentar cualquier problema, sea de enfermedad, sea financiero o de cualquier tipo, que el Señor en su nombre nos dará la victoria y las estrategias para vencer. 3 áreas en su vida que pueden ser vencidas, no importa cuán grande sea, no importa cuán terrible sea su apariencia, no importa las palabras que estás oyendo. Tienes que oír la palabra de Dios. Padre amado, en el nombre de Jesús, bendice a tu pueblo, que cada uno de nosotros tengamos el valor que es infundido a través del río, de las aguas de tu Espíritu Santo. Haz, Señor, que cada uno seamos como Josué y Caleb, que no tendremos miedo de enfrentar a los gigantes, no porque ellos no lo sean, sino porque hay uno más grande que ellos, que es nuestro Señor. Como el propio Jeremías dijo, más poderoso es el que está con nosotros que el que está con ellos. Señor, ayúdanos, danos esa victoria y que cada uno pueda contar y tener testimonios preciosos del resultado de los frutos de este mensaje en sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga. Un fuerte abrazo y podemos cantar nuevamente el canto del principio. Sería muy bueno y Dios los bendiga. Nos vemos el próximo domingo. Amén. Te alabo, mi Señor, porque eres fiel y siempre conmigo estás. Aunque yo sea infiel, tú
porque eres fiel y siempre conmigo estás. Aunque yo sea infiel, tú permaneces fiel, Señor, a mí. Gloria a ti, fiel Señor, eternamente eres fiel. Gloria a ti, fiel Señor, eternamente eres fiel. Y cuando débil estoy, me fortaleces y llenas mi corazón de tu palabra fiel que me sustenta y me guiará hasta el fin. Gloria a ti, fiel Señor, eternamente eres fiel. Gloria a ti, fiel Señor, eternamente eres fiel. Gloria a ti, fiel Señor, eternamente eres fiel. Gloria a ti, fiel Señor.